Estamos aquí en esta tarde para adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Porque solamente Él merece la honra, la gloria y el honor. Para honra y gloria de Dios, solo a ti sea la gloria. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Porque no hay otro Dios aquí en la tierra ni en ningún otro lado que deba ser adorado. Porque solamente nuestro Señor Jesús merece toda honra, toda gloria y todo honor. Porque Él ha dado la vida por nosotros, su pueblo. Amén. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el
Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Todos debemos tener la cabeza inclinada, los ojos cerrados y conectarnos con aquel que sí puede hacernos diferentes. Señor, estamos aquí esta tarde en cumplimiento de lo que nos atañe, buscarte a ti, tenerte a ti. Y hoy no es un día diferente, todos los días debemos tenerte a ti. Y que el poder de tu Santo Espíritu descienda en el corazón de cada uno de nosotros y nos abra el entendimiento, Señor. Y nos dé un sitial de preferencia junto a Cristo, que es lo que vale la pena. En esta tarde vamos a tener un tema, siguiendo la trayectoria del tema del mediodía. Y te suplicamos, Señor, que nos ayude a entender, a vivir el momento y compartirlo con aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, porque tú tienes un siervo para esta tarde que va a exponer tu palabra. Y aquí estamos, Señor. Donde te dejamos, aquí mismo te encontramos. Te lo suplicamos, oh Dios, en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hay poder en la oración. Amén. Amén. Tengo un problema con el título del sermón, no sé si lo notan. En esta guerra cósmica, que es más terrenal que cósmica, pero es esta guerra, tenemos un problema. No hay un punto medio. No lo existe. O estás con el dragón o estás con el cordero. No puede ser esa Y que está entre los dos. Es un título sugestivo. Está entre el cordero y el dragón. Nadie en esta lucha puede encontrarse en un punto medio. Que quede bien claro ese asunto. Leo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Pueden verlo en la pantalla o buscarlo en sus Biblias, como les parezca más práctico. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Pablo enfoca con claridad en dónde está el problema, en dónde está la lucha. A veces lo agarramos personal y nos enojamos y los sentimientos afloran con personas, con instituciones gubernamentales, lo que se llaman. Toda estructura humana es solamente la fachada. Detrás se encuentran fuerzas espirituales muy poderosas y es importante entenderlo. Por eso no hay un punto medio y es importante definirlo. Las primeras dos primicias o postulados, o digamos los fundamentos que maneja Satanás, si los logras detectar, el estudio de esta verdad me ha abierto los ojos tan ciegos que tengo a entender algo bien importante. No hay manera de que a un creyente se le pueda engañar si entiendes estos tres postulados. Aquí tengo solamente dos, pero voy a presentar esta tarde los tres postulados, las bases sobre las cuales Satanás establece toda su ideología. Y si tú entiendes bien esto, no va a haber manera. Jesús advirtió que Satanás engañará al mundo y dijo una declaración muy solemne. Dijo: si fuere posible, va a querer engañar ¿a quiénes? A los elegidos. Satanás puede engañar a cualquiera, pero a los elegidos.
Y yo estoy firmemente seguro que a mí no me puede engañar, porque he entendido cuál es su ideología, bien clara, y conozco la ideología del Cordero de Cristo. Si caigo, no es porque me engañó, es porque fui débil, fui descuidado, me distraje, pero no fue porque me engañó. No. Las bases del espiritismo está encarnada en el mismo concepto de la inmortalidad del alma, expresado en 2 palabras nada más por parte de la serpiente cuando tentó a Eva y le dijo: no moriréis. Y ahí está toda la premisa. De ahí salen cantidad de conceptos, ideologías y filosofías, pero son la base de nuestra relación como humanos con los demonios. Es la base del espiritismo. La segunda premisa, cuando Satanás le dijo a través de la serpiente a Eva: seréis como dioses, estableció las bases de un falso sistema de adoración. Y estas 2 conexiones son bien importantes, porque no existe un sistema de adoración falso, es decir, que vaya en contra del auténtico, sin estar conectado con el espiritismo, porque el espiritismo es la esencia, la base. Satanás está detrás, es el espíritu principal de los engaños. Entonces, su sistema de adoración está conectado al espiritismo. Por esto esos 2 conceptos son fundamentales entenderlos. Entonces, los invito para que vayamos a nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, y voy a presentar de ahí las 3 premisas. La 2 y la 3, hace un momento las presenté como 1 y 2, porque son las bases. Pero antes de ellas hay una primera premisa que se encuentra en la primera tentación. Voy a abrir mi escritura en Génesis capítulo 3 porque no la puse en la pantalla. Génesis capítulo 3, versículos 1 y 5, y les leo: porque la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer reaccionó, porque eso no fue lo que Dios había dicho. La mujer reaccionó y dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Le está refutando, porque dijo, en el versículo 1 dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Dios le había prohibido a Adán y Eva que no podían comer de todos los árboles. ¿Sí o no? No podían comer de todos los árboles. Había de uno que no, y si no podían comer de uno, entonces no podían comer de todos los árboles. Cuando Satanás presenta sus ideologías, ten cuidado cómo discutes con él, porque te va a enredar. Si engañó a 1/3 de ángeles, que dice la escritura que son millones de millones, cuanto más una mente tan pequeña y tan chiquita, con una perspectiva tan pequeña como la del ser humano, que fue creado poco menor que los ángeles. Cuidado cómo discutes con el enemigo. Versículo 3. Eva siguió refutando: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Por qué estaba en medio? Porque era central. Era importante definir la lealtad, y Dios pone la lealtad en su relación con sus criaturas como algo prioritario. Estaba en el centro, ahí, en medio del huerto. Dios dijo: no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque para que no muráis. Y ahí viene la premisa número 2. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿qué cosa? No mueres. Dios dijo: mueres. La serpiente dijo: no vas a morir. Y de ahí sale. Vamos a desglosar en un momento. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando leo yo Génesis 1, 26, 27, 28, veo que Dios en su infinita sabiduría diseñó al ser humano. Y recuerdan que dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. El hombre ya era conforme a la imagen de Dios.
Entonces, ¿qué premisa es esta del diablo? Que dice que si comes este fruto, entonces seréis como Dios. Ya habíamos sido criados con la imagen de Dios. Pero no teníamos el conocimiento del mal, algo que Dios no quería que tuviéramos. Porque el conocimiento del mal no se adquiere solamente por concepto teórico, se adquiere y se entiende por práctica. ¿Y quién mejor que usted y yo ha entendido? Porque el mal, aunque no lo podemos definir, nos sigue haciendo trizas día y noche. Nacemos con esa naturaleza. Por más buenos que queramos ser, por más buena intención que le pongamos a la situación, nuestra naturaleza es pecaminosa, tiende al mal. Entonces, vamos a desglosar un poquito este tema y vayámonos a la siguiente gráfica. Número 1, la pregunta: ¿de veras Dios dijo? ¿De veras eso te dijo Dios? ¿No comáis de ningún árbol del jardín? No. El primer punto, el fondo, porque tenemos que ver bien el fondo para entender cómo Satanás no nos puede engañar. Lo primero que Satanás va a intentar hacer en tu mente, que es el campo de batalla, es colocarte duda en la palabra de Dios. Si Satanás logra que tú dudes de la palabra de Dios, ya logró poner su filosofía y se va a ir al punto 2 y luego al punto 3. No te lleva del 2 al 1 ni del 3 al 2. Te lleva del 1 al 2 y del 2 al 3 porque es una estrategia que le ha funcionado con ángeles y con toda la raza humana y ha logrado mucho éxito. Ahí coloca duda. Aquí hay una cita que quiero compartir en Patriarcas y Profetas. En esta cita hay un pensamiento muy interesante. ¿Me lo pones, por favor? Dice: los que dudan, es para que lo pongan para que ustedes me sigan. La siguiente cita. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento serán inducidos a dar un paso más, a dudar de la existencia de Dios. Y luego, fíjense cómo va encaminado. Habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Muy peligroso dudar. En un escrito está. De veras Dios lo dijo. Ahora, uno puede interrogarse cuando lee textos de la Biblia en donde a veces uno no lo entiende, pero siempre debemos de recordar que nuestras inquietudes no deben de poner en duda lo que Dios dijo. Porque si Satanás logra que yo dude, ¿de veras la Biblia es palabra de Dios? ¿O es solamente una literatura de consulta? ¿O el Génesis será palabra de Dios o solamente son relatos de mitos y leyendas y fábulas? ¿Qué es eso de que los hombres vivían miles de años? ¿Qué es eso de que una culebra habla? O sea, deben de ser leyendas. Cuidado, porque el ser humano ha logrado creer y dudar en los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y su barco se va inclinando hasta encallar finalmente en un océano de incredulidad. Siguiente, por favor. Mateo, capítulo 4, no tengo los textos, búsquenlos, no tengo las citas en la pantalla, pero en Mateo capítulo 4, versículo 3 y 6 encontramos las tentaciones de Satanás a Jesús. Y ahí hay algo interesante, muy interesante. Yo quiero que leamos juntos Mateo 3, 16 y 17, que es el texto que nos sirve de base. El anterior, Mateo 3, 16 y 17, dice que Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Toda la deidad estaba interesada en el plan de salvación y en el inicio del ministerio
mesiánico de Jesús. Así que tenemos ahí al Hijo, tenemos al Espíritu Santo en forma de paloma, y el versículo 17 es claro. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue lo último que Jesús escuchó antes de irse al desierto a enfrentar la prueba. Este es mi Hijo amado. Y en el versículo 3 y 6 de Mateo 4, Satanás utiliza el término: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan. Si eres hijo de Dios, estaba colocando en duda la identidad de Jesús. Jesús pudo haberse interrogado si era o no era hijo de Dios. Y a lo largo de todo su ministerio, ese fue un argumento que Satanás trató de implantar no solamente en el corazón de Jesús, sino en el de sus seguidores, poner en duda la identidad de ese maestro. Oh, es un maestro, oh, es un curandero, oh, es un endemoniado, es un hijo de Belcebú, cualquier cosa, menos el Hijo de Dios, que era como se conocería al Mesías. Se le iba a ser llamado el Hijo de Dios de una manera muy peculiar. Entonces, ¿cómo enfrentó Jesús el primer problema que el ser humano no logró resolver frente a la duda? Creyendo en un escrito está. Porque tanto en una como en la otra tentación leemos que Jesús respondió sin argumentar con Satanás. Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un escrito está. Y también lo hizo en el versículo 7. Jesús respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Él no se puso a argumentarle si era o no era. No le sacó su genealogía, que era muy común entre el judaísmo, para identificar para explicar su identidad. No, él simplemente dijo: está escrito, creo en lo que está escrito, no importa lo que sienta, sino lo que creo, y soy hijo de Dios. Por lo tanto, escrito está. La manera como podemos confrontar cualquier sentimiento de duda siempre debe ser con un escrito está, y Satanás no logrará sembrar duda hacia la autoridad de la palabra de Dios. No niegues, no dudes de la autoridad. Cuando Dios dice algo, hay autoridad. ¿De veras Dios dijo domingo? ¿De veras Dios dijo sábado? ¿Es verdad? Los vimos esta mañana. Y empieza la gente a dudar. Y así es como caemos en el error. Premisa número 2, siguiente. Génesis 3:4, por favor. Ciertamente no moriréis. Después de que logras dudar, ahora vas a rechazar la verdad. Vas a negar la evidencia de la verdad. ¿Saben, queridos? Dame el siguiente cuadro. El diablo es alguien en quien podemos confiar, ¿cierto? No podemos confiar. Dame el siguiente cuadro. Jesús dijo claramente en San Juan capítulo 8:44, porque no hay verdad en él. Alguien que no es veraz no puedes confiar. Dice: cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, cuando hablamos de que alguien es el padre de la mentira, es de que en él se generó por primera vez la fuente de la mentira. ¿Y qué es mentira? Lo opuesto a la verdad. Y no puede existir una mentira si no existe una verdad. Para que haya una mentira, tiene que estar basada en una verdad. Y a veces la mentira se parece a la verdad. Se oye mucho a la verdad, pero no es verdad. ¿Cómo sabes cuándo es mentira y cuándo es verdad? Ok, analicemos. Él dijo: no moriréis, y estableció las bases poderosísimas
de una gran mentira que ha establecido una ideología a lo largo de 6,000 años en la mente y en la cultura humana. Pero yo le preguntaría a la serpiente, no como una afirmación que él se lo dijo a Eva, no moriréis, y yo voltearía y le diría, no moriréis. ¿Es en serio? ¿De veras no morimos? Vamos a analizar, siguiente cuadro, creo que sí lo puse, nos regresan entonces, no los puse en este cuadro, pero vamos a leer este texto, dice, los que viven, saber significa tener un conocimiento de algo. Los que estamos vivos sabemos que nos vamos a morir, pero los muertos, ¿qué es lo que saben? Déjame ese texto ahí. Les voy a leer en Génesis capítulo 5, donde viene la línea genealógica del pueblo de Dios, y me llama la atención. Leo capítulo 5, los descendientes de Adán. Lo que me llama la atención es que Génesis 5:5, si quieren tomen nota, dice, fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ok, sigo leyendo 5:8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. 5:11, y fueron todos los días de Enos 905 años, o sea, vivían milenios, pero murió. 5:14, fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Sigo leyendo. 5:17, fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. 5:20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Fíjame. 5:27, fueron pues todos los días de Matusalem, este sí se llevó el récord, 969 años. Fue el que vivió más en la historia humana y murió. 31, fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. De toda esta línea no leí uno, que es Enoc, que a los 300 años de caminar con Dios, el Señor dijo, ¿sabes qué? Somos tan amigos que mejor vente a vivir conmigo, y él no murió, pero fue llevado vivo al cielo. No murió. Por eso yo le pregunto, ¿muere el ser humano? ¿Muere el ser humano, sí o no? Aquellos tipos vivían milenios, no vivían décadas como nosotros, que al llegar al 6º piso ya empezamos a sentir que todas las bisagras nos duelen, nos rechinan. Mi muchacho de 26 años se cae del gimnasio y se levanta como esponja. Yo me caigo y me levanto con un dolor terrible, y otros, y si mi papá se cae ya no se levanta. Él tiene 93. Ya estamos rucos y sabemos que vamos a morir, pero Satanás no quiere que nosotros creamos eso, y el mundo cristiano en su totalidad cree que algo en ti no muere. Pero ¿de dónde aprendieron eso? Mañana voy a meterme más a fondo, y el lunes, sobre estos temas, porque me interesan mucho entender bien estas dos premisas, la de un falso sistema de oración y la de inmortalidad del alma, porque son las premisas fundamentales, y he visto con cuánto poder y éxito Satanás ha logrado imponerse en el cristianismo. Díganle a un cristiano hoy en día que su papá no lo está mirando en el cielo, a ese futbolista que juega como nunca en su vida porque su hijo murió, y ahora dice que su hijo lo puede ver en el cielo porque su hijo ciego nunca lo había visto jugar, y hoy juega como nunca en su vida porque su hijo lo está mirando en el cielo. Pregúntenle a todos los católicos y a los protestantes y evangélicos de dónde sacó Jesús a Lázaro cuando lo resucitó. ¿Se acuerdan de esa historia? En Lucas 11, en Juan 11, dice que lo llamó del sepulcro. Imagínense el cuadro. Si creyéramos que si eres bueno, ¿a dónde vas?
¿Y si eres malo, a dónde? Falso. Esa enseñanza falsa que no está en la Biblia se deriva de este concepto de no moriréis. Lo vamos a explicar más a fondo, pero imagínense a Lázaro. Lázaro era bueno, se fue al cielo. Al cuarto día de estar allá disfrutando del paraíso, se le ocurre a Jesús llamarlo y decirle: Lázaro, ven fuera. Imagínense el trauma para el pobre de Lázaro, que lleva 4 días disfrutando de la gloria. Ya no le duele nada, está feliz. Y ahora el Señor lo llama. ¿Es en serio? ¿Me estás llamando? Pero, Lázaro, ven fuera. O sea, no cabe ni por lógica aceptar esa gran mentira, pero el cristianismo moderno la cree, la enseña y se aferran a esa mentira como una gran verdad. Cuando la Escritura dice: los muertos nada saben, es porque los muertos están muertos. No, pastor, es que el alma es inmortal. Bueno, si nos vamos a eso, en Ezequiel 18:4 nos dice claramente, por favor, el alma que peca, esa va a morir. Ponme el cuadro, por favor, no te me quedes. El alma que peca, esa morirá. Entonces, ¿muere o no muere? ¿Me pones el cuadro, por favor? Ok, dale duro, porque estos son los textos que acabamos de leer y sí estaban puestos en la pantalla. Lo vimos que todos los patriarcas murieron, dale. Y ahí estamos en el anterior, el alma que peca. Así que por donde busques, hay más de 150 versículos en el Antiguo Testamento y otro buen puño en el Nuevo que dicen claramente que cuando estás muerto, estás muerto. No piensas, no sientes, no hablas, ya no participas. Entonces, eso tiene que ver muy bien con un escrito está. Dios le dijo al ser humano: vas a morir si pecas. Y el ser humano muere. Pero Satanás quiere que creamos que algo no murió, algo está vivo. No lo voy a creer. Aunque oiga, aunque vea, aunque me digas, no lo voy a creer, porque es una gran mentira. Y si creo en la mentira, voy a creer en un montón de mentiras que se derivan de la enseñanza de la inmortalidad del alma, porque el alma que peca muere, y cuando mueres no sabes absolutamente nada más. Nunca nuestro Dios ha mentido, nunca ha dejado de cumplirse una sola de sus palabras. Nunca se ha comprobado que alguna cosa que Dios dijo resultara ser diferente de como Él afirmó que era o que sería. Dios es absolutamente confiable cuando nos explica cómo ocurrieron las cosas en el pasado, cuando nos explica cómo suceden las cosas en el presente. Él es absolutamente confiable, nos indica claramente cómo debemos andar día a día, y también es absolutamente veraz y confiable cuando nos anuncia lo que va a venir en el futuro. ¿Cómo resolvió Jesús esta gran mentira? Ahí está en la pantalla, Apocalipsis 1:18. Jesús se presentó frente a Juan cuando escribía el Apocalipsis y dijo: yo soy el que vive, estuve muerto, y he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo en mi mano, ¿qué cosa? Las llaves de la muerte y del sepulcro. Esa es la manera como Jesús responde a la gran mentira. Él pagó la muerte del pecado, pero le arrebató el poder a Satanás. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 nos deja registrado una esperanza bienaventurada. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, una voz potente. Y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? ¿De dónde desciende el Señor? ¿De dónde viene? Del cielo. Él viene del cielo. Esta es la doctrina de la resurrección, la respuesta a la gran mentira. Bien, ni por lógica. Si los muertos están en el cielo, ¿por qué Jesús viene del cielo a resucitarlos aquí en la tierra? Porque es una mentira
lo que nos han hecho creer los pensamientos diabólicos. La verdad es de que los muertos no están en el cielo, los muertos están descansando el sueño de la muerte en su sepulcro, y de ahí los llamará Jesús. Del sepulcro llamó a Lázaro, del sepulcro llamará. Hay un texto que no incluí que dice en San Juan 5:29 que llegará el día en que el Señor, que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y así usted va a encontrar centenares, centenares de textos que aclaran que los muertos están muertos, y si están muertos que en vida fueron creyentes, se les llama los muertos en Cristo. Ellos están en el sepulcro y un día oirán la voz. La única voz que tiene poder para despertarte del sueño de la muerte. Pero Satanás quiere insistir, y lo logró. El espiritismo se mete a la iglesia cristiana por la puerta no trasera, sino por la puerta de enfrente, cuando crees en la doctrina de la inmortalidad del alma, que no es otra cosa que una falsificación de la verdad. Y de esa doctrina emanan muchas enseñanzas falsas que han incluso abierto iglesias. Alguien dice, ¿por qué hay tantas iglesias cristianas? Porque al ser humano no le gusta lo que la Biblia enseña, no quiere creer lo que la Biblia enseña, quiere creerlo a su manera, y entonces encaja versículos aquí y allá y crea su propia religión, y mejor se va y crea su propia iglesia y otra iglesia. Pero todas las iglesias cristianas concuerdan en decir que cuando te mueres no estás muerto. Si la Biblia dice que morimos, el alma que pecare, y los muertos no saben nada. Noten, profundizaremos más, pero quiero ir a la premisa número 3. Qué potente estuvo. Si Satanás logra que dudes de la palabra de Dios, te va a llevar a que te sientas en negación y empiezas a negar la palabra de Dios. Dudas de la palabra de Dios y luego la niegas. No crees que la gente se muera, no crees algo de ellos está vivo. Estás no solo dudando, sino que estás negando que Jesús dijo moriréis. Y ya cuando estás en una fase de negación, entras en la tercera, estás listo, ya te preparó el enemigo. La pregunta, la afirmación es: seréis como dioses, dice Génesis 3:5. Seréis como dioses. Elohim es el término usado en el Antiguo Testamento para referirse al Dios creador, pero esa palabra también es plural. Por eso es de que a veces se confunden, dice Dios es como es plural. La palabra Dios, Elohim, es plural, porque el Dios creador es una manifestación trinitaria, y aunque el término no existe exactamente como palabra Trinidad en la Biblia, vemos al Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Vemos a un Dios manifestado en 3 personas: el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios, un solo Dios. Y ellos son agentes creadores. Usted lee en la Biblia, ellos son el Dios creador. El Padre fue el ingeniero, el Hijo fue el arquitecto y el Espíritu Santo fue el agente activo. Todos son ese único Dios que nosotros conocemos, y es difícil discernir y entenderlo al detalle, pero lo aceptamos por fe porque la Biblia me muestra que es un solo Dios, pero son 3. Es un solo Dios manifestado en 3. Así como una dama puede ser mamá, puede ser hija y puede ser esposa. Son 3 funciones diferentes, pero es la misma. Dios tiene 3 funciones diferentes. Satanás quiere que nosotros creamos que somos superiores y que en realidad somos dioses. Y muchas versiones del Antiguo Testamento, cuando yo leo la palabra Elohim, que puede significar dioses, puede significar jueces, muchas veces el contexto te lo dice, y allí en Salmos habla y dice: vosotros sois dioses. Ese texto, por el contexto que están hablando de jueces, tiene que referirse y traducirse no como dioses, sino como juez, porque esa es una palabra que puede significar eso, es un sinónimo. No, pero muchos toman y dicen: ¿ves? La Biblia dice que somos dioses. ¿De verdad somos dioses? Si con cualquier cosita nos
nos enfermamos, nos lesionamos y nos quebramos. Si es eso, el ser humano se reduce al tamaño de su sistema de adoración. Ves un hongo de humedad en la pared y ya tiene forma de alguna virgen o de algún santo y ya está lleno de velitas y ya la gente le está adorando, y es un bendito hongo que se puso ahí en el árbol, en la pared, y ya lo están adorando. Y nos reducimos a lo que creemos, nos sentimos dioses. Bueno, miren los siguientes cuadros y vámonos rápido. Hubo alguien que una vez, y póngalo conforme lo vaya leyendo, que gritó al mundo: yo soy Dios. Pero la perspectiva, nos vamos alejando. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y entonces Jesús voltea a ver a Gabriel desde su trono en el cielo y le dice: oye, Gabriel, venga a escuchar esto. Y se ríen porque los salmos dicen que Dios se ríe de los impíos. Es que tenemos una perspectiva tan chiquita aquí en nuestro planeta y nos sentimos dioses hasta que vemos el mundo. Y hoy en día que la cosmovisión del universo nos ha cambiado, ya nos dimos cuenta que somos tan pequeños. Yo les mostré algunos temas, ¿se acuerdan? De la grandeza de Dios a través del universo. Somos tan pequeños que ya no nos sentimos dioses, nos sentimos diminutas partículas perdidas en un espacio y un universo oscuro. Pero somos tan especiales porque Dios, en su amor, nos amó tanto que decidió mandar a su Hijo a morir por nosotros para rescatarnos de las mentiras de su enemigo. La siguiente cita me llama la atención, Patriarcas y Profetas. Este autor escribe una perspectiva muy profunda sobre estas verdades. Ella dice: la ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose para ello de la ciencia. Es que, ¿cómo compruebas que Dios existe? Lo puedes ver. Dice: pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De esa manera somos inducidos a adorar al Creador y confiar con inteligencia en su palabra. Aguántame la cita. Esto es bien interesante, porque si no lo puedes comprobar, si no lo puedes demostrar, no voy a creer en ello. Oye, ¿cuántos han viajado en un avión? ¿Cuántos al subir en el avión tuvieron la oportunidad de ver el motor del avión? Allá hay uno. El sistema eléctrico, su GPS, por lo menos el piloto. A veces ni al piloto vemos, a veces está parado saludando a los que entramos, pero a veces nada más vemos a las azafatas. Y entonces, ¿por qué creemos que ese aparato se va a levantar, va a volar con seguridad por el cielo sin caerse y va a llegar y nos va a llevar tranquilos? ¿Por qué confiamos? Si no hemos visto ni el motor, no hemos visto ni su sistema de ingeniería, pero confiamos en el que lo hizo. Yo soy sobreviviente de un avión que se cayó y yo sé lo que se siente cuando el avión se desploma, y es horrible. Son segundos en donde toda tu vida se recorre en segundos. Es de morirse, es horrible. No me gustan desde entonces subir a los roller coasters porque me recuerdan muchas cosas, es horrible. Un amigo médico y un amigo astronauta se encontraron ya como profesionales, pero habían sido amigos desde la primaria. Crecieron, siguieron sus sueños, pero el amigo astronauta una vez se encontró con su amigo ya también, un médico cirujano, un neurocirujano, y se encontraron, se tomaron un cafecito juntos, se pusieron al día y le dice el amigo astronauta a su amigo neurocirujano: ¿sabes que yo no creo en esas cosas de Dios? He estado tantas veces en el universo, allá arriba viendo el espacio, y jamás, nunca en la vida he visto ni siquiera un ángel volando. Pues, ¿cómo creer en Dios? ¿Sabes qué, amigo? Yo he hecho tantas cirugías de cerebro abierto y nunca he visto un pensamiento. ¿Entienden? Profundo. Solo porque no lo puedes ver, no puedes negarlo.
Pero Dios dejó suficiente evidencia para dudar de Él como para creer en Él, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. En Isaías capítulo 43 versículo 10, Dios dice: antes de mí no existió ningún Dios, ni habrá otro después de mí, porque solo hay uno. Y no lo puedo explicar, porque ¿cómo entiendes que de la nada surge algo? ¿Qué había antes de nada? Nada. ¿Y qué es nada? Nada. Pero ¿cómo existía Dios en la nada? No lo puedo entender. Por eso es Dios, porque está por encima de todo pensamiento humano. Pero ese Dios es el creador y le responde a Satanás en su tercer premisa: no hay más dioses, ustedes son criaturas, yo soy el Dios, yo soy el grande, en mí se originan las cosas, solo tengo, y ahí viene el ciclo, solo necesito hablar. Dice la Escritura: por la palabra de Dios fueron creados los cielos. Y yo no quiero ni pensar, muchos dicen: me hubiera gustado estar ahí viendo cómo Dios creaba. No tienes idea de lo que es. Cuando Dios habló y surgieron esas estrellas, 10, 15, 30, 300 veces más grandes que nuestra estrella Sol, y llenaron el universo con esa energía, con ese calor, con esa grandeza, y diseñó solamente con el poder de su voz, llenó el universo de estrellas, de soles, de planetas, y nuestro propio planeta solamente con hablar. Surgían esos grandes árboles, todos esos animales, solo hablaba y creaba. Surgía de la nada, porque es Dios, tiene poder. Mi respuesta debería de ser la respuesta de Apocalipsis 4:11. Es la respuesta a la premisa. Apocalipsis 4:11. Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro, de recibir ¿qué cosa? La gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Apocalipsis 4 es un periodo donde solamente se le da la honra al Dios Padre. En el capítulo 4, cuando lo estudiamos, no encontramos algunos personajes. Entre ellos no aparece el Cordero, que es Jesús, ni aparecen la multitud de ángeles. Ellos aparecen en el siguiente capítulo. Y cuando usted lee el capítulo 5 de Apocalipsis, usted encuentra que el canto cambia. Ya no es un canto de adoración al Creador, ahora están adorando también al único que es digno de abrir los libros, porque es un cordero como sacrificado, como inmolado. Y entra Jesús en la escena. Apocalipsis es una revelación de Jesús hermosa, pero aparece que nosotros siempre somos los que debemos de adorar, no ser adorados. Solo son 3 premisas y el mundo entero está confundido, porque han dudado de la palabra de Dios y su autoridad. Se han opuesto a lo que Dios dice y creído firmemente en todo lo contrario. Eso significa que también se han opuesto. Es decir, la oposición a Dios se llama rebelión, y la rebelión no puede prevalecer. Por eso cuando dicen Dios no puede ser tan malo para destruir la tierra y a sus habitantes, no, Dios no es malo. Dios quiere destruir la rebelión, pero tú te agarras de la rebelión. ¿Qué crees que va a pasar? Si nos rebelamos contra Dios, vamos a perecer. Esta semana continuaremos estudiando más a profundidad, pero que les quede bien claro: todo aquel canto, película, libro, filosofía, o un maestro, quien sea, un predicador, que hable y coloque en duda la autoridad de la palabra de Dios, te está colocando en una posición para que tú niegues la palabra de Dios y te opongas a ella usando la misma Biblia. Y lo hemos visto claramente esta mañana, como el mundo cristiano se curva delante de la autoridad de alguien que dijo que el sábado es domingo, y ahora se curvan ante la idea de que los muertos no están muertos, algo en ti está vivo. Algo anda mal en esa filosofía, porque no es palabra de Dios. Por eso es bien sencillo creer
que no podemos ser engañados si creemos correctamente en las verdades de Dios. Continuaremos mañana. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Quién sigue? Vamos a cantar el cortito tema. Mañana continuamos con la cuna de los misterios. Les voy a explicar todo el recorrido histórico de cómo fue que llegamos a creer lo que estamos creyendo equivocadamente como iglesia cristiana a nivel mundial.